Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta charla que corresponde a ecografía ocular en este bloque de ultrasonido a la cabecera del paciente. Mi nombre es José Alfredo Aguirre Sarmiento, soy residente de primer año de Medicina de Urgencias y el asesor para la charla fue el doctor Juan Manuel Robledo, regentólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a dar inicio a la charla. Saben que inicialmente vamos a revisar unos casos clínicos. El primer caso clínico corresponde al doctor Wesley Cardona. Adelante, Wesley, con la presentación del caso. Buenos días a todos, ¿me escuchan ahí? Sí, Wesley. Bueno, este primer caso, entonces, es un hombre de 48 años, como único antecedente es consumidor de licor diario y el motivo de consulta fue porque se cayó de su altura durante la ingesta de licor. Él ingresa inicialmente al primer nivel de su localidad. Describen en la historia de ingreso tiene un caso 14 de 15, pero describen que tiene un deterioro progresivo, por lo que deciden un traslado regular. Al ingreso a la situación al tercer nivel, describen en la historia de ingreso un Glasgow 13 de 15, pero paciente agitado, y debido a que tienen que realizar medicamentos para sebanalgesia. 6 horas posterior a la administración de medicamentos sin neuroimagen, bueno, esa era la imagen inicial, 6 horas posterior se encuentra, bueno, esa es la neuroimagen inicial que se realiza pues con la ansiolisis de la José. José, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Devolver la neuroimagen. Entonces, la neuroimagen inicial, en la descripción de radiología, tiene múltiples hallazgos. Tiene un hematoma subdural, hematomas intraparenquimatosos y hemorragia subarachnoidea, como efectos pues, de rebote del trauma. Dale a la siguiente. Okay. 6 horas posterior al ingreso, se reevalúa el paciente, se encuentra con una frecuencia cardíaca de 100, una presión de 189-101, una saturación del 91 con FIO2 al ambiente y una temperatura de 36,7. En los hallazgos del examen físico, en la parte neurológica, pues tiene un Glasgow de 9 de 15, con unas pupilas isocóricas normorreactivas, sin otro hallazgo neurológico. Y dentro del examen físico adicional, no tiene nada en abdomen, cardiopulmonar, ruidos cardíacos normales, pero tiene neumollo vesicular, tiene crépitos generalizados y tiene tirajes. Y no tiene otros signos de traumas pues, en el examen físico. Debido al deterioro neurológico, después incluso de esperar que se pasara la sedación, se decide realizar pues ecografía para mirar si el paciente está teniendo pues como signos de hipertensión intracraneal. Dale a la siguiente, José. Se realiza pues ecografía ocular y se evalúa pues ambos ojos y se encuentra el diámetro del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, de 67 milímetros en el izquierdo y 65 milímetros en el derecho. Entonces, debido al deterioro neurológico y a los hallazgos en la ecografía, se decide llevar nuevamente la neuroimagen. Dale a la siguiente. Donde se evidencia que el hematoma subdural no ha crecido, pero tiene un aumento del hematoma intraparenquimatoso y con nuevos hallazgos de otras hemorragias intraparenquimatosas en otras áreas y con una desviación de la línea media. Ya con este deterioro ya es valorado por neurocirugía y se decide llevar pues, a procedimiento neuroquirúrgico. Listo, muy bien, Wesley. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, alguna observación sobre este caso? Bueno, pasamos al siguiente caso.
Este es el caso número 2, está a cargo de Andrés Aramillo, residente de segundo año. Adelante, Andrés, con la presentación del caso. Bueno, buenos días. Este es un caso pues, que me llamó como mucho la atención cuando lo recibí. Es un paciente, o era un paciente de 36 años de edad que era agricultor, sin ningún antecedente de importancia. Consultó al hospital local por una semana de síntomas generales, astenia, dinamia y odinofagia marcada. Allá pues lo recibieron como en el momento o en la tercera consulta o en la tercera vez que fue a consultar decidieron ingresarlo. Le tomaron unos laboratorios pues ahí básicos y llamativamente le encontraron unas plaquetas en 3000 y revisándolo bien pues le encontraron unas petequias. Entonces pues decidieron traerlo a Medellín en traslado no regulado y durante el traslado el señor empieza a tener deterioro neurológico eh, y relata cefalea. Cuando llegó pues eh, o durante el traslado presenta un Glasgow de 12/15 y pues al ingreso al hospital al que llegó con estos signos vitales, con una frecuencia cardíaca de 80, una presión arterial de 160/80, saturando 88% con FIO2 al 21, un Glasgow de 8/15 y llamativamente estaba anisocórico con midriasis izquierda reactiva. El examen físico cardiopulmonar era normal. Tenía algunos estigmas de como si hubiera tenido gingivorragia y epístasis, eh, y pues el resto del examen físico era eh, relativamente normal, más allá de, de las lesiones purpúricas pues que ya presentaba. Dale, José, la próxima diapositiva. Como llegó pues ahí a la sala de reanimación, todavía el paciente eh, estaba somnoliento y tuve la oportunidad pues entonces de realizarle una ecografía del nervio ocular porque me llamó pues como mucho la atención eh, el, el cuadro por el deterioro neurológico. Se decidió intubar y pues después de la intubación le realicé la ecografía del nervio ocular. Me llamó mucho la atención era que ese paciente pues inicialmente tenía estos hallazgos: un diámetro del nervio óptico del ojo izquierdo de 60 milímetros y en el ojo derecho, pues después de realizar 3 mediciones, siempre me dio fue 45 milímetros. Dale, José, la próxima diapositiva. Y pues después de haber intubado el señor y de haber hecho estos hallazgos, pues que siempre me quedaba la duda de que tuviera un síndrome de hipertensión endocraniana porque solamente estaba eh, comprometido el diámetro del nervio óptico izquierdo. Pues lo llevamos a tomografía y esta fue la tomografía. El paciente pues debutó con una púrpura aparentemente autoinmune que fue refractaria al manejo y tuvo un sangrado eh, intraparenquimatoso supremamente grande que no era susceptible de llevar a cirugía porque a pesar de que se transfundió múltiples ocasiones, eh, las plaquetas nunca logramos que subieran de 10.000.
y pues la meta para poder ser llevado a neurocirugía era que por lo menos tuviera 100.000 plaquetas. Entonces, es como el caso clínico que les quería compartir. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante. ¿Alguien quiere hacer una observación, una pregunta con respecto a este caso clínico? Yo, buenos días, José Alfredo, buenos días, Andrés, buenos días para todos. Andrés, primero decidiste realizarle una medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero no escuché cuánto te dio el diámetro, primero. Y segundo, si luego de la realización del mismo, tú o el grupo tratante realizaron algún cambio en el manejo o en el tratamiento del paciente. Muchas gracias. Profe, esta fue la medición. A mí lo que me llamó la atención era que la vaina del nervio óptico del ojo izquierdo tenía 60 milímetros y la del derecho era 45 milímetros. No era pues como concordante en los dos ojos. eh, y en realidad pues yo le hice la ecografía de la vaina del nervio óptico. eh, Antes de realizarle la tomografía y más porque tenía ahí como el ecógrafo disponible. Ese paciente, después de haberle hecho pues la ecografía y de haberle asegurado la vía aérea, de una vez fue llevado a tomografía, y la tomografía fue pues la imagen que les eh, mostró José hace un momentico. Pero en realidad, pues aparte de iniciarle medidas antiedema y empezarle a transfundir eh, plaquetas buscando llevar a unas metas que fueran seguras para poderlo llevar a cirugía, no hubo ningún otro cambio. En realidad, pues ese fue como mi contacto con el paciente, entonces no pude hacerle seguimiento más allá del servicio de urgencias, pues de cuál era el comportamiento del diámetro de la vaina del nervio. Pero eso fue como que me llamó bastante la atención, que le hice pues 3 veces en cada ojo y siempre fue como el mismo hallazgo. No fueron eh, iguales las mediciones en ambos ojos. En ese momento inicial, igual el paciente acababa de llegar, lo habían acabado de bajar de la ambulancia. Andrés, ve, eso no es inusual. En realidad, lo que vos decís es muy lógico. Como recientemente había empezado a tener hipertensión endocraneana, y acuérdate que la vaina del nervio óptico es como una extensión del espacio subaracnoideo, realmente va a haber hipertensión inicialmente del lado donde tiene la lesión. Y después hay hipertensión endocraneana generalizada. Eso ya se ha descrito en la literatura. O sea, no es algo, no es algo raro, realmente es la forma habitual en la que se comportan, sobre todo cuando son estas lesiones focales. Sí, profe, yo sé, pero me llama, pues lo quise traer porque fue como en el momento o el momento en el que pude como comprobarlo bajo la experiencia, pues que el paciente sí se podía comportar así. Y me pareció pues muy chévere por eso. Andrés, ¿me escucha? Sí, Sí, adelante, No, Jay. sí. no, simplemente para mencionar algo, sino que, si mal no estoy, sé que en un ojo era 60 milímetros o casi 6 centímetros, y en el otro 45 milímetros o casi 4,5 milímetros, o 4,5 centímetros. Yo creo que lo que quisiste decir era 6 milímetros en un ojo y 4,5 milímetros en el otro, o no sé si. Y sí, Jay, fue un error ahí que de hecho no había caído en cuenta si no me lo decís. Pero eran pues 6 milímetros y 4,5 en el otro.
Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del tema y ahí les voy mencionando estos casos clínicos. Ten en cuenta, este es el contenido del... Ahora Natalia estaba levantando la mano, no sé si todavía quiere hacer su intervención. Adelante. ¿Quién, profe, estaba levantando? Ah, yo. No, era lo Hola. mismo que iba a decir Jason, pues lo de los milímetros, pero ya. Ok, listo. Muchas gracias, Nato. Bueno, Yo continuamos. tengo una pregunta. Adelante, profe. Tengo una pregunta. ¿No trajeron ningún caso diferente a vaina del nervio óptico? No, profe. Bueno, sería bueno que cuando se den estos casos, si se pueden poner de acuerdo, pues se traigan casos diversos, pues porque siempre estamos trayendo como los mismos. Entonces, creo que tenemos suficientes pacientes entre los 3 hospitales para proporcionar las imágenes necesarias. Si es necesario y si es del caso, busquen ayuda. Pues es una recomendación para el futuro. Muchas gracias, profe. Bueno, este es el contenido para la charla que les traje para revisar el tema de focus ocular. Primero vamos a hablar sobre las generalidades del focus ocular. Vamos a hacer un repaso rápido anatómico para identificar las principales estructuras que vamos a ver cuando realicemos el ultrasonido. Voy a hacer énfasis en la técnica de interpretación de las imágenes y así de las condiciones patológicas de mayor interés en el servicio de urgencia. Y finalmente la conclusión. La siguiente parte de la bibliografía que revisé para el desarrollo del tema, el siguiente libro, que se llama Ecografía a pie de cama, es como mi recomendado para revisar fundamentos cuando estamos comenzando a leer sobre ultrasonido, ya que nos ofrece buenas imágenes y videos, aparte de la explicación de cada una de estas. Y otras fuentes, hay un micrófono abierto, y hay otras fuentes como la Sociedad de Ultrasonido a la cabecera del paciente y una variedad de artículos con respecto al tema que fue base de la bibliografía que revisé para la charla. Para el desarrollo de la charla vamos a tener en cuenta estas 4 consideraciones. Primero, que los síntomas oculares son aproximadamente del 2 al 3% de todas las visitas al servicio de urgencias. Segundo, que 1/3 de todas estas visitas por síntomas oculares están asociadas a traumatismo. Entonces, muchos de los pacientes que se benefician del focus van a ser pacientes con trauma ocular. Es importante mencionar que en el servicio de urgencia en muchas ocasiones tenemos dificultad para realizar un adecuado examen oftalmológico, entre esos el fondo de ojo. Entonces vamos a tener pacientes que va a ser difícil la apertura ocular y que se van a beneficiar de la realización de este examen. Y debemos tener en cuenta que las anomalías de la cámara posterior ocular son un desafío, son difíciles de realizar y que en este tipo de alteraciones la ecografía ocular nos va a dar mucha información. Ahora, en cuanto a la utilidad de este examen, va a ser muy útil cuando se presenten dificultades, como mencioné, para realizar la exploración física. Por ejemplo, en pacientes con fotofobia intensa, pacientes con edema facial, ya sea por trauma o por otras causas que no permiten la adecuada valoración oftalmológica, y pacientes que presenten dolor y sea, pues, digamos, difícil realizar un examen oftalmológico completo. Como les mencioné, la ecografía o el ultrasonido ocular permite evaluar de forma fácil la cámara posterior, y en caso de que esta sea difícil, como cuando el paciente presenta ifema, hipopión o catarata o por otras condiciones, va a ser de gran utilidad este examen. Entonces vamos a tener pacientes con diferentes entidades o alteraciones orbiculares que nos van a hacer un poco más difícil el examen físico. Ahora, las ventajas para la realización de la ecografía ocular será importante, que es que su ubicación es superficial, la del globo ocular, y esto nos permite un fácil abordaje para la obtención de las imágenes, para colocar la sonda sobre el globo ocular. La visualización de la imagen, digamos, la obtención de la imagen es fácil, ya que, como sabemos, el globo ocular tiene humor acuoso, humor vítreo, y esto nos permite una adecuada ventana para identificar las diferentes estructuras. Se requiere poco entrenamiento, ya hay literatura que menciona que
pues solo con evaluar de 10 a 20 pacientes entre sanos y con patologías oculares se puede tener pues, una buena curva de aprendizaje para la identificación de la gran mayoría de las alteraciones en el globo ocular. Como desventaja es que en todos los niveles de atención no se cuenta con un ecógrafo. Sin embargo, cabe resaltar aquí que cuando en los lugares que no, en los niveles de atención que no se cuenta con oftalmología y contamos con un ecógrafo, esto sería una ventaja ya que nos permite, pues digamos, realizar y definir si se requiere la derivación a un oftalmólogo. Y como sabemos, la ecografía, el ultrasonido como tal, es un examen operador dependiente. Esta imagen se la traigo para mencionar que ya el ultrasonido hace parte del examen físico, no solo para la ecografía ocular como tal, sino para la realización en muchas partes, como lo hemos visto a lo largo de las charlas anteriores. Entonces, esto nos va a ayudar a definir cuando tengamos sospechas de cierto diagnóstico, aumentar nuestra sospecha diagnóstica y nos va a ayudar en cuanto a las decisiones que vamos a tomar en el servicio de urgencia. Vamos a definir si este paciente requiere un tratamiento adicional, requiere una imagen adicional o requiere una valoración por otro especialista de forma más temprana, y pienso que eso es de la gran utilidad que nos ofrece el ultrasonido a la cabecera del paciente. Las indicaciones para la realización de esta ecografía va a ser inicialmente pacientes que se presenten con pérdida de la visión aguda, que puede ser de manera parcial o completa, en el contexto del paciente que sufre trauma ocular, pacientes que presenten dolor ocular no traumático, en el contexto que haya historia de un paciente con cuerpo extraño intraocular, y cuando queremos evaluar la elevación de la presión intracraneal, y de cada una de estas entidades vamos a hablar más adelante. Para la adecuada interpretación de las imágenes debemos tener un conocimiento sobre las estructuras pues, que componen la anatomía del globo ocular. Pues, si no conocemos la anatomía, va a ser muy difícil que luego interpretemos las imágenes adecuadamente al colocar pues, la sonda y realizar el ultrasonido. Entonces, sabemos que el globo ocular se divide en cámara anterior y posterior. Desde la primera parte, en el ultrasonido nos puede ofrecer información sobre los párpados. Luego vamos a ver la córnea, y una parte central anecoica en la parte anterior que va a corresponder a lo que es el humor acuoso. Posterior al humor acuoso vamos a tener los cuerpos ciliares, el iris, y posterior a estas estructuras el cristalino. El cristalino tiene la característica que en su parte central se ve de forma anecoica y en la parte posterior y anterior se ven unas bandas hiperecoicas, como vamos a ver más adelante. En la parte posterior estaría lo que es el humor vidrio, que se va a ver anecoico, y podríamos mirar todas las estructuras posteriores como la retina, el nervio óptico, los músculos que están, pues, los músculos orbiculares que producen por los movimientos oculares, los rectos y los laterales principalmente, y podemos también evaluar por medio del Doppler la circulación de la arteria y vena central de la retina. Entonces, esta es la imagen que se va a ver cuando realizamos el ultrasonido. Podemos ver en la parte superior del párpado, vemos esta banda que les mencionaba que es hiperecoica, que corresponde a la córnea. Aquí en esta zona de la cámara anterior está el humor acuoso, vemos que está anecoico. Luego siguen el iris, los cuerpos ciliares en esta zona que estoy aquí señalando. Y en la parte posterior de esta estaría el cristalino. Vemos que tiene una banda hiperecoica y su centro anecoico. En muchos pacientes con la estimulación en la luz y según pues, la proyección que hoy estemos utilizando y el ángulo, podemos ver cómo con la estimulación con la luz se puede ver los cambios de la dilatación o constricción de la pupila. Acá está lo que sería la parte del vitrio, toda esta zona anecoica, y en la parte posterior estaría la retina, y esta parte de aquí, digamos que isoecoica, sería lo que corresponde al nervio óptico. Ahora vamos a ver otras imágenes. En cuanto a la técnica, siempre vamos a realizarlo con una sonda lineal de alta frecuencia, idealmente. Vamos a utilizar el modo de ecografía bidimensional, que conocemos como modo B. Aquí les traigo un ejemplo de una proyección transversa y una proyección longitudinal. En esta, pues, para irle adelantando un poco, vemos que el indicador está hacia la derecha, siempre hacia la derecha, y en esta proyección el indicador hacia la parte superior. Vemos que también la técnica, pues lo que nos recomienda es que
la mano se apoya en un sitio óseo con el fin de disminuir la presión que se va a hacer sobre el globo ocular. Y esto es una de las cosas que es importante, que no debemos hacer mucha presión, y esto nos va a ayudar con la obtención de las imágenes. Y también va a hacer que de pronto no sea doloroso o no dañar estructura cuando realicemos la ecografía. Ahora vamos a ver paso por paso y les voy a dar pues, otras recomendaciones acerca de la realización de este examen. Los pacientes idealmente deben estar en decúbito supino. Sin embargo, se podría realizar con el paciente en posición semisentada. Los párpados obviamente deben estar cerrados y vamos a utilizar cantidad abundante de gel. Siempre en todos los libros o donde leí recomiendan abundante gel. No le neguemos gel al paciente, ya que esto por fundamentos físicos nos va, como sabemos, nos va a ayudar a tener una mejor imagen. Podemos usar gel estéril, pero la recomendación en la mayoría de los textos es siempre colocar un protector. Aquí les traigo un ejemplo. Este es un protector Tegader que podemos utilizar, que tenemos en los servicios de urgencia, o el papel de vinipel como tal. Nos va a ayudar, que les traigo acá en la imagen, que es este papel transparente que en algunas partes le dicen como papel chicle o algo así. Lo podemos colocar en la parte anterior del globo ocular y aplicar abundante gel, y ahí colocar la sonda del transductor. Siempre vamos a evaluar inicialmente el ojo sano, en el caso de que haya un ojo sano y posteriormente vamos a evaluar el ojo enfermo. La sonda inicialmente, pues la proyección transversa como se ve en la imagen, siempre apuntando a la derecha como les mencioné, y luego vamos a hacer la posición longitudinal. Entonces también podemos utilizar, en este momento podemos hacer movimientos que conocemos como abaniquear la sonda, para tratar de obtener diferentes ángulos de globo ocular, y esto nos permite la visualización de las diferentes estructuras en caso de que no las veamos adecuadamente. La estabilización de la mano ya les mencioné que la podemos utilizar aquí. Esto, pues la técnica se podría utilizar, pero en diferentes sitios, como en la parte de los huesos nasales, en el cigomático, en la parte del mentón. Y el fundamento de esto es que no hagamos presión sobre el globo ocular, que eso quede muy claro. Y la profundidad de la imagen, esta debe ser de 1 a 2 centímetros más allá de la entrada del nervio óptico. O sea, de esta parte de aquí, por lo menos debemos tener, como se ve en esta imagen, más o menos de 1 a 2 centímetros para que nos permita la adecuada visualización. Y si vamos a realizar la medición del nervio óptico, lo midamos adecuadamente. Un papel fundamental en esta parte de ecografía ocular es la ganancia. La ganancia nos va, dependiendo si la subimos o la bajamos, nos va a permitir la visualización de diferentes estructuras. Por ejemplo, si queremos visualizar la parte posterior, bajar la ganancia nos va a ayudar como esto nos da como una escala de grises. Cuando tenemos mucha ganancia, quizás el brillo va a hacer que no veamos adecuadamente estas estructuras posteriores, y aumentar la ganancia cuando estamos sospechando patologías que están en esta zona que está anecoica, posiblemente nos podría permitir visualizar si hay una estructura ahí. Por ejemplo, en el caso de la hemorragia vítrea, aumentar la ganancia nos podría ver, cuando es muy pequeña, ver los hallazgos dentro del vitrio. Estas son otras imágenes que les traigo. Vemos que en la parte posterior, nuevamente, para repasar la córnea, aquí estaría lo que es el humor acuoso en la cámara anterior. Aquí vemos un poco mejor cómo se ven los cuerpos ciliares y el cristalino. Y en esta parte posterior vemos la retina. En algunos describen que se podría ver la coroides, me parece que es un poco más difícil. Y esta es otra imagen, la misma estructura. En esta no se ve pues, muy bien el párpado, no está como muy bien delimitado. Vemos córnea, cámara anterior, cuerpo ciliar iris, cristalino, el vitrio. Y en la parte posterior, pues en esta parte estaría lo que es la retina. En algunos casos, cuando realizamos los movimientos oculares, se pueden ver los músculos, como les mencioné anteriormente, y vamos a ver en un video. Siempre se le debe pedir al paciente que mire en las 4 direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, con el fin de, con los movimientos oculares, esto nos va a permitir identificar diferentes alteraciones. Y también, como les mencioné, si vemos los músculos, también esto nos ayudaría a mirar cómo se mueven estos, y visualizar diferentes ángulos en busca de anomalías, ¿verdad? Nuevamente, los movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y vamos a ir identificando las diferentes estructuras del globo ocular.
Vamos a entrar entonces a las diferentes patologías de interés en el servicio de urgencia. Primero vamos a hablar sobre el desprendimiento de retina, que es una emergencia ocular que requiere intervención inmediata y que pues, generalmente se produce una pérdida visual rápida y irreversible de la visión. Esta es causada por la separación de la retina neurosensorial del epitelio retiniano. Recordemos que, como se ve en la imagen, que la retina va a estar anclada al nervio óptico y esto va a ser importante para la interpretación de las imágenes más adelante. Es multicausal y como les mencioné, como les estaba mencionando, esta se adhiere a la coroides en el nervio óptico y por delante estaría pues, unida a la que se llama ora serrata. Esta sería la imagen, una imagen como se ve un desprendimiento de retina. Lo describen como una estructura membranosa, gruesa, hiperecoica, que en algunos partes con los movimientos, digamos que lo describen que con los movimientos oculares se ve como la cola de un cometa y va hacia la parte, como hacia las partes superiores del globo ocular o de la imagen cuando la tenemos en estos momentos. Ahora les voy a mostrar un video. Entonces vamos a pedir al paciente que mueva el globo ocular y ahí va a ver el movimiento de esta banda. Ahora les voy a decir la diferencia con respecto al desprendimiento vítreo posterior y como les estaba mencionando anteriormente es que el desprendimiento de retina está adherido al nervio óptico y no se va a modificar ese anclaje que tiene a esa parte. Los pacientes pueden consultar por disminución de la agudeza visual, destellos, percepción de moscas volando, sensación de un telón que cae y así se va a ver con los movimientos oculares el desprendimiento de retina. Entonces vemos que es esa estructura membranosa y que se mueve. Otros mencionan que respeta la línea media, es decir, cuando tenemos la posición, digamos que esté recta, este telón no pasa la línea media porque pues, estaría anclado al nervio óptico. Como diagnóstico de diferenciales podría verse como una hemorragia vítrea, con un desprendimiento vítreo posterior o por alteraciones de una retinopatía diabética, porque puede dar muchas de estas entidades. Y requiere una derivación temprana a un oftalmólogo o idealmente a un especialista de retina. En cuanto a la evidencia que encontré con respecto a esto, le traje este estudio observacional retrospectivo que fue realizado entre el año 2010 y 2014, publicado en el 2015, buscó comparar el rendimiento de la ecografía ocular con el diagnóstico final de oftalmología. Entonces, evaluaron 109 pacientes, la historia de 109 pacientes, que fueron valorados por 57 médicos, entre ellos la mayoría eran residentes, y buscaron, pues, en la historia clínica, pacientes a los que se le había realizado primero una ecografía ocular y posteriormente habían ido a valoración por el oftalmólogo y compararon pues los resultados, si había, digamos, pues concordancia con los diagnósticos y qué tanto rendimiento tenía la ecografía ocular para este diagnóstico. Entonces encontraron que de estos 109 pacientes, 34 finalmente el oftalmólogo los diagnosticó con desprendimiento de retina y que de esos 34, 31 fueron pues, diagnosticados correctamente, la impresión diagnóstica con la ecografía era un desprendimiento de retina. Y de los 75 que no tenían desprendimiento de retina, 72 fueron pues descartados con la ecografía o se pensaba que no tenían un desprendimiento de retina. Esto nos dio una sensibilidad del 91%, una especificidad del 96%, con un valor predictivo del 91% y un valor predictivo negativo del 96%. Entonces vemos que la ecografía, pues en este estudio, muestra un buen rendimiento, por lo menos para descartar el desprendimiento de retina y que dice que pues la utilidad que podríamos tener es de definir los pacientes que van rápidamente hacia un oftalmólogo o los que podríamos esperar un poco más de tiempo. Este otro estudio fue uno observacional prospectivo publicado en el 2010, también buscó comparar la ecografía ocular y posterior se hacía una valoración por oftalmólogo. En este miraron pues, el rendimiento como tal de este examen. En el total se evaluaron 48 pacientes, todos fueron fueron 48 médicos, entre esos médicos urgentólogos y residentes de medicina de urgencia. Todos tenían también en el estudio anterior un entrenamiento por lo menos de una semana y tenían cierto entrenamiento en imágenes de globo ocular. Y pues me pareció interesante porque de los 48 pacientes, 18 tenían diagnóstico por oftalmología de desprendimiento de retina y todos pues, fueron diagnosticados con el focus. Y 30 pacientes que no tenían desprendimiento de retina, 25 fueron diagnosticados correctamente pues, o descartados que no tenían por medio del ultrasonido. Se encontró que habían 5 pacientes que fueron diagnosticados como desprendimiento de retina, pero en realidad tenían una
hemorragia vítrea asociada a un desprendimiento de vítreo posterior y que digamos que fue un poco difícil realizar este diagnóstico y que se tiende a confundir en algunos pues, momentos un desprendimiento de vítreo posterior y un desprendimiento de retina porque son muy similares. Este estudio muestra una sensibilidad del 100% con una especificidad del 83%, valor predictivo de 78% y un valor predictivo negativo del 100%. Entonces también concluyen que pues, este examen sería pues, útil sobre todo para descartar cuando un paciente presente desprendimiento de retina. Ahora, en el desprendimiento vítreo posterior, este se da por la separación del humor vítreo de la parte posterior de la retina. Este tiene la característica de que no está anclado al nervio óptico y vamos a ver las imágenes ahora que son algo un poco diferente al desprendimiento de retina. Generalmente los pacientes consultan por síntomas muy similares como disminución de la agudeza visual, fotopsia o pérdida de visión aguda. Es más frecuente en pacientes ancianos y miopes, generalmente es de instauración aguda y está asociado a desgarros retinianos, que también se podrían ver en la ecografía, pero requieren un poco más de entrenamiento para diagnosticarlo. Esto podría estar asociado a un desprendimiento de retina, o sea, ambos se podrían presentar al mismo tiempo, como también con hemorragia vítrea, y esta entidad tiene un mejor pronóstico. Entonces, este es un video de cómo se ve, es una membrana móvil, vemos en esta parte que la describen como más ondulada, más lisa, y que la característica principal o la diferencia con un desprendimiento de retina es que no está anclada al nervio óptico y que digamos que no, en algunas partes mencionan que esta está como casi en toda la parte del globo ocular. Algo muy importante y llamativo de esta imagen es que si vemos con detenimiento en esta parte se ve un desprendimiento de retina. Entonces en este video tendríamos las dos cosas. Vemos que aquí hay esta membrana que se mueve acá, delgada, con los movimientos oculares, que es pues, un poco más gruesa, que sale desde el nervio óptico. Estas son otras imágenes que traigo. Esta es desprendimiento vítreo posterior. Vemos la imagen, cómo está casi en toda la parte la parte posterior del globo ocular y que no está anclada al nervio óptico. Esta sería otro desprendimiento vítreo posterior asociado a una hemorragia que vamos a ver a continuación. En cuanto a la hemorragia vítrea, es la presencia de colección líquida, generalmente sangre de congenicidad variable en la cámara posterior, como vemos en la imagen. Generalmente los pacientes también presentan fotopsias, destellos, disminución de la agudeza visual. Esta tiene diferentes causas, pueden ser espontáneas asociadas a una retinopatía diabética o por traumatismo. Esta podría estar, como les digo, asociada a un desprendimiento de retina, desprendimiento vítreo posterior. Y el manejo generalmente es conservador, pero también hay pacientes que se benefician del manejo quirúrgico y la hacen. Esto pues lo definiría pues, oftalmología como tal. Así se vería una hemorragia vítrea, digamos que es un aspecto heterogéneo de la cavidad o donde está la parte vítrea, y con los movimientos oculares hay movimiento de estas estructuras, da como un aspecto sucio dentro de la cámara vítrea como tal y lo asemejan a como si fuera una ropa dentro de una lavadora, como se ve en la imagen. Estas son otras imágenes, un aspecto sucio que pues, es como más evidente y esta sería otra hemorragia vítrea que vemos que se ven algunos puntos en la parte del vídeo que es como muy escasa. El siguiente video, este fue cortesía del doctor Juan Manuel, y es un paciente donde vemos que también hay un aspecto, digamos, sucio en su interior y que llama la atención que podría estar asociado a un desprendimiento de retina, ya que vemos que hay como una zona que se ancla acá al nervio óptico. Entonces podrían estar las dos entidades de forma concomitante. Este estudio me pareció pues, de la mejor evidencia que hay con respecto a este tema. Es un estudio multicéntrico prospectivo que fue publicado en el 2019 y buscó determinar la utilidad de este focus ocular para el diagnóstico del desprendimiento de retina, de la hemorragia vítrea y el desprendimiento vítreo posterior, de los que hablamos anteriormente. Los médicos que evaluaron fueron 75 médicos, entre médicos de urgencia y residentes de medicina de urgencia, en 4 centros de urgencia, 225 pacientes y posterior a la ecografía, se realizó pues, la evaluación oftalmológica. Cabe resaltar que en todos estos estudios los médicos que realizaron la ecografía no tenían conocimiento pues, de la historia del paciente, solo sabían que había consultado con síntomas oculares y el oftalmólogo no conocía el resultado de la ecografía. Entonces vemos que
En cuanto al desprendimiento de retina, tiene una sensibilidad pues, cercana al 97%, una especificidad del 88% y un buen valor predictivo negativo del 99%. En cuanto a la hemorragia vítrea, esta tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 82.3% y con un valor predictivo positivo del 46% y negativo del 94%. En cuanto al desprendimiento vítreo posterior, este tiene pues, una menor sensibilidad y en la mayoría de los estudios la sensibilidad generalmente es menor al 60%. En este estudio fue una sensibilidad del 42% con una especificidad del 96% y vemos pues, los valores predictivos negativos. Una de las cosas o de las limitaciones en cuanto a los desprendimientos vítreo posteriores, como les mencioné, es que puede estar asociado a una hemorragia vítrea o a un desprendimiento de retina y muchas veces se tiende a confundir el diagnóstico y esto lo hace un poco más difícil. Bueno, en cuanto al diámetro de la vaina del nervio óptico, que fue los casos que trajimos para esta charla, pues sabemos que el nervio óptico hace parte del sistema nervioso central y que está rodeado de líquido cefalorraquídeo en la vaina del nervio óptico y que las elevaciones de la presión intracraniana se transmiten por el espacio subaracnoideo, sobre todo en el segmento retrovulvar. Se ha visto que cuando hay aumento de la PIC, esta región se dilata, pues parte como lo que estaba mencionando el doctor Juan Manuel, es que inicialmente pues, se podría ver un globo ocular un poco mayor al otro en etapas iniciales, pero posteriormente debería ser pues, igual. Y las causas de la elevación de la presión intracraniana van a ser múltiples. Sin embargo, quiero mencionar aquí que en la mayoría de los estudios se ha realizado esta medición en pacientes con trauma encefalocraniano o ACV, accidente cerebrovascular o en pacientes con hemorragia intracraneal. En otras patologías no encontré muchos estudios, sobre todo en la parte infecciosa. Sin embargo, por fisiopatología podría ser pues, el mismo mecanismo que se presente. La vamos a realizar en pacientes en que tengamos dudas o que estemos sospechando que haya un aumento de la presión intracraniana, como vimos en los casos. Esto nos va a permitir de alguna forma tener una correlación y podría, digamos, darnos tiempo pues sí, para mandar al paciente a valoración por neurocirugía o para acelerar ese proceso o para aumentar pues o iniciar el tratamiento de forma rápida y pues realizar las diferentes imágenes que vamos posteriormente a realizar al paciente. Pues debemos tener muy claro y pienso que se debe mencionar esta parte, es que debemos ver en qué momento la podemos utilizar y que no retrase otras intervenciones en el paciente. Se han visto en la mayoría de los estudios que diámetros mayores a 5 milímetros se asocian con una presión intracraniana mayor de 20. Digamos que las ventajas que ofrece es que es una técnica que es confiable, como vamos a ver en los estudios, que es no invasiva y que es de fácil pues, reproducción. Y sobre todo va a ser útil en los pacientes que no puedan cooperar para un examen neurológico completo o un examen oftalmológico completo y nos puede pues, brindar buena información, como se ve en la imagen. Entonces, esta imagen, ¿cómo vamos a realizar la medición? Entonces, desde el disco óptico, desde esta zona que vemos, que marca la letra A, vamos a hacer una medición de 3 milímetros hacia la parte posterior, como se ve en la imagen. En esta zona de los 3 milímetros es que vamos a hacer la medición del diámetro. Vamos a hacer desde la vaina de un lado hacia el otro lado, de nasal hacia temporal o de temporal hacia nasal, como dicen, y vamos a medir. Entonces, una medición, como les mencioné, va a ser anormal, mayor de 5 milímetros, se correlaciona con aumento de la PIC, y menor de 4 se considera normal. Ahí queda una zona gris entre 4 y 5, que siempre vamos a correlacionar con la clínica del paciente. Además, pues cabe resaltar que esto no son mediciones, digamos, estáticas, sino dinámicas y debemos estar reevaluando el paciente constantemente. Pero esto nos puede dar un indicio inicial en el paciente de que está ocurriendo este evento, sobre todo en el caso en que tengamos dudas. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis que me pareció como lo más completo que hay en la bibliografía con respecto a esto. Fue publicada en 2011. Comparan la ecografía ocular a la cabecera del paciente con la medición de la PIC invasiva, fuera intraparenquimatosa intraventricular. 6 estudios, en total evaluaron 231 pacientes e incluyeron pacientes con trauma, hemorragia, accidente cerebrovascular. Estos fueron los estudios. Para mencionar, la mayoría fueron con menos de 60 pacientes. Fueron diferentes entidades pues, las que presentaban que con aumento de la PIC, describían muy bien la parte de la ecografía, los hallazgos que encontraron. Se realizaba en menos de una hora de pacientes. Los dos exámenes se realizaban con una diferencia menor de una hora. En algunos casos fue de forma simultánea y la medición de la PIC fue ya fuera intraventricular o intraparenquimatosa.
y pues los rangos que utilizaron fue siempre mayor de 5. Algunos fueron un poco más de 5 para definir el aumento de la PIC. Y finalmente hicieron un análisis de sensibilidad y especificidad combinado, donde encontraron una sensibilidad del 90% y una especificidad del 85%. Entonces, finalmente concluyen que esta ecografía de la cabecera del paciente muestra un gran rendimiento diagnóstico para la detección de hipertensión intracraneal. Este otro fue un estudio muy pequeño, que me pareció interesante traérselo, que fue prospectivo. Compararon también hicieron esta misma comparación, pero en este momento lo que llama la atención que hicieron es que se dieron cuenta de que con la manipulación de la tráquea había un aumento de la presión intracraneal. Tomaron 18 pacientes que estaban en una unidad de cuidado intensivo con diferentes patologías y lo que hicieron fue hacer una estimulación de la tráquea y realizar tanto la ecografía ocular y la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, como medir la PIC. Ya tenía pues el dispositivo invasivo. Y al momento de estimular la manipulación de la tráquea compararon pues, si había alguna correlación con los aumentos de la PIC. Entonces encontraron que aumentos por encima de 20 se correlacionaban con más de 5 milímetros de diámetro de la vaina del nervio óptico. Ponerle un ejemplo, si seguimos esta línea azul que ve aquí, vemos que está por encima de 20 y corresponde a esta misma línea azul pues en el mismo paciente, pero ya en la parte de la ecografía, que está por encima de 5. Si seguimos esta línea verde que está en esta zona, que está muy cercana al 20, vemos cómo digamos que está en 18, vemos que está por debajo de 20 y vemos esta misma línea en esta zona que está muy cercana al 5, podríamos decir que está en 4.8, 4.9. Entonces encontraron en esos 18 pacientes una correlación entre estas dos mediciones. Entonces podemos decir que es una medición pues, confiable. Ahora les voy a mencionar otras patologías como la luxación del cristalino, que se da generalmente una pérdida aguda de la visión, que en la mayoría de las ocasiones está asociada a un trauma, se da por la ruptura del ligamento supersensorial por traumas. También se puede presentar la subluxación del cristalino, que ya este diagnóstico pues, por imagen es un poco más difícil y requiere un poco más de entrenamiento. Esta luxación puede ser anterior o posterior, o como les mencioné, puede estar subluxado, como se ve en esta imagen. Las causas traumáticas pueden ser espontáneas o postquirúrgicas y se va a ver de esta forma, como estoy describiendo acá, en la imagen. Vemos que el cristalino está como fuera de su sitio, que les mencioné anteriormente como normal. En esta otra imagen que está acá en la parte posterior, se ve el cristalino en la parte vítrea, se ve como, da la apariencia como un cuerpo extraño. Este fue otro estudio, un estudio prospectivo, en pacientes con trauma ocular, sobre todo en pacientes que tenían trauma en cara y trauma encefalocraniano. Fue publicado en el 2019, 232 pacientes, y compararon la ecografía ocular con la tomografía y la evaluación por oftalmología. Entonces, primero los pacientes le hacían ecografía ocular, luego lo llevaban al tomógrafo y luego tenían una evaluación por oftalmólogo. Y trataron de evaluar diferentes entidades, entre esas la luxación del cristalino, y vieron cuando los compararon con la tomografía que había pues, una buena sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%. Vemos un LR positivo, sin embargo vemos que es un poco impreciso. Igual para otras patologías que evaluaron como cuerpo extraño intraocular, ruptura del globo ocular, vemos que tienen pues, una sensibilidad del 100% con especificidad del 99%. Y hematomas retrovulvares, o cuando hay, digamos que sangre en la parte retrovulvar, también tienen una buena sensibilidad y especificidad. Entonces, en cuanto al cuerpo extraño en globo ocular, pues, lo vamos a hacer o lo vamos a buscar en caso de que haya una historia que nos sugiera esto. En la mayoría de los estudios hablan de una sensibilidad mayor del 90%, entre un 87 y 96%, y especificidad del 92 al 96%, independientemente del material del cuerpo extraño. El examen de elección pues, para estos pacientes siempre va a ser la tomografía. Sin embargo, hay algunos que hablan que los materiales vegetales en tomografía no se ven muy bien y aquí podría tener uno, pues, la ecografía, alguna utilidad para ayudar pues, a mirar estos cuerpos extraños. Y en cuanto a la ecografía, los artefactos, sobre todo los cuerpos extraños, sobre todo que son metálicos, de cristal o plástico, pueden pues, causar los efectos que conocemos por fundamentos físicos como reverberación o artefactos como en anillo o sombras acústicas que nos permiten su identificación, como se ve pues, en la imagen.
En cuanto a estallido ocular, esta es una emergencia quirúrgica. La verdad es que es muy discutida para realizar la ecografía en este contexto, sobre todo cuando es evidente que hay un estallido ocular, pues pienso que no es necesario. Sin embargo, cuando tenemos dudas, o sobre todo en pacientes con trauma que tienen edema y que no podemos verlo adecuadamente, sí podría tener utilidad esta. En la mayoría de los artículos mencionan que debemos evaluar el riesgo-beneficio y que la realización debe ser con la mínima presión en el globo ocular. Tratar pues, de realizar, como les mencioné en la técnica, una técnica adecuada con el fin de no realizar presión y no ofrecer más daño al paciente. Y requiere una consulta pues, inmediata por oftalmología. Este es un estudio que resume pues, la evidencia de todas estas patologías que les mencioné. Fue publicado en 2020 y miró como las características de las diferentes, de la prueba diagnóstica del foco ocular. Para todas estas entidades. Compararon foco ocular con los anteriores exámenes con la valoración oftalmológica. Fueron 9 estudios en total. Estos fueron los estudios. Fueron en diferentes partes, en diferentes centros. La mayoría eran por pues, urgentólogos y residentes de medicina de urgencia. La inclusión de los pacientes fueron tanto con trauma como con otras alteraciones visuales. Vemos la cantidad de pacientes y los pacientes porque se excluyeron, la mayoría eran pacientes adultos. Estos fueron los resultados. Vemos que en la mayoría de las patologías, como les mencioné anteriormente, tienen sensibilidades por encima del 90% y especificidad mayor del 90%, excepto para el desprendimiento vítreo posterior, que tiene una sensibilidad del 67% con especificidad del 89%. Para el resto de patologías vemos sensibilidades, pues, digamos, que apoyan la realización de este examen. Estos son los forest plots de cada una de las entidades, de la hemorragia vítrea, del desprendimiento vítreo y del desprendimiento de retina. Y vemos en los estudios cómo se valoraron los diferentes, la ruptura del globo ocular, el cuerpo extraño intraocular y la luxación del cristalino. Les traje pues, mencionarle algo sobre el Doppler ocular. Se ha utilizado para diagnosticar o mirar si hay flujo cuando se presenta pues, oclusión de la arteria y de la vena central, que sabemos que es una emergencia médica. Sobre todo los pacientes consultan por pérdida visual aguda e indolora, la mayoría de las veces monocular. En realidad no hay mucha evidencia con respecto a esto. Esto apenas se está comenzando, digamos, que a hacer estudios. Hay más que todo el reporte de casos. Dicen que en algunos casos, como vemos en la imagen de la izquierda, se podría ver el trombo en la parte de la arteria de la retina. Les traje como este video para que sepan pues, cómo se ve y tener en cuenta a futuro, ya que pues, no hay como una evidencia sólida con respecto a esto. Ahí se vería como el flujo tanto de la arteria como de la vena de la retina. Y en este otro video, cuando hay ausencia de ese flujo. Sin embargo, como les menciono, todavía esto no está muy bien dilucidado en la bibliografía y no hay mucha evidencia sobre esto. Hay diferentes protocolos que se utilizan para la realización del ultrasonido, pues no están, digamos que establecidos, pero nos pueden ayudar, pues dar un orden en la realización del examen. Encontré este que se llama Fobia y este otro que se llama Bismo, que pues lo que nos dice es como trate de encontrar anormalidades en el vítreo, luego aumente o baje la ganancia, que haya movimientos oculares para mirar pues alteraciones en diferentes ángulos y evalúe pues, el disco óptico en busca de alteraciones. Que esté relacionada pues, con anormalidades en el vítreo. Para finalizar, entonces, la ecografía ocular a la cabecera del paciente es una herramienta que pues, es útil, nos puede dar un diagnóstico rápido o aumentar nuestra sospecha diagnóstica para la realización de intervenciones o de otras imágenes o de la derivación al paciente a otros sitios. Se requiere poco entrenamiento para la identificación de la mayoría de las patologías, un examen que, digamos que no requiere tanto entrenamiento para su realización, y que nos permite finalmente definir pues, conductas, si el paciente lo podríamos dar de alta o si ese paciente requiere un manejo intrahospitalario, una derivación pronta al servicio de urgencia. Y como les mencioné, podríamos adelantar el tratamiento de algunos pacientes según los hallazgos que encontremos. La mayoría de estos pacientes siempre lo vamos a derivar a valoración por oftalmología. Y bueno, quería mencionar dos cosas antes de terminar. Primero, dar las gracias al doctor Juan Manuel Robledo por sus recomendaciones para la realización de la charla y también por su entrega y dedicación pues, cuando nos enseñó a utilizar el ultrasonido en los diferentes contextos. Y la otra cosita que les quería traer, generalmente en mis charlas traigo algo de mi región y les quise traer esta bella imagen que habla sobre el sombrero volteado, sobre
las bailarinas de un género musical que en mi tierra se llama porro, y este instrumento que es la trompeta, que es uno de los instrumentos principales de este género musical. Y este es un fragmento de una canción que se llama Imágenes. Si alguien tiene una pregunta, observación, adelante. Sí. Bueno, no, muchas gracias, José Alfredo. Pues ahí había otra mano levantada, pero no logré ver quién era la persona que tenía la mano levantada. Es el doctor Juan Manuel levantando la mano. Entonces, doctor, adelante. ¿Qué más, pues? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, a mí me gustó mucho esta charla, José, y yo te lo dije pues esta semana que la revisamos. Me parece que abarca mucho, pero es como la dosis justa de cada una de las cosas que tenemos que saber y abarca justo lo necesario. Yo tengo una pregunta y es una pregunta más como para que, como de reflexión personal hacia vos, y es si vos, con todo lo que nos acabaste de decir, crees que los servicios de urgencias que tenemos nosotros aquí en la ciudad, la IPS, el Pablo, Campi, ya sea Medellín o Río Negro, todos los sitios de rotación de ustedes, esta herramienta, tomando en cuenta que hay oftalmología, ¿cierto? Esta herramienta nos puede ayudar realmente para tomar decisiones, y qué decisiones podríamos tomar con esos pacientes. Por ejemplo, en caso de encontrar hallazgos positivos. Bueno, profe, yo pienso que dependería pues, por lo que consulte el paciente. Por ejemplo, en el contexto del trauma o que yo esté sospechando pues, hipertensión endocraniana y que digamos que tenga el paciente ahí en el momento crítico y que estemos como que tenga como la sospecha y de pronto no esté disponible en el momento del tomógrafo o se demore pues llevarlo al tomógrafo, pues, como le digo, dependiendo de la sospecha que tenga, sí lo podríamos realizar y, digamos, no va a cambiar de alguna forma, digamos, la disposición final del paciente, pero sí nos podría ayudar en el contexto del trauma a acelerar ciertas cosas, como que llamar al neurocirujano con tiempo o iniciar el manejo pues, contra la presión intracraniana. En ese contexto, pues pienso que lo podríamos utilizar. Ahora, eso no debería retrasar, de pronto si vamos a llevar al paciente inmediato al tomógrafo, pienso que no debe atrasar esa atención. Si tenemos oftalmología y el paciente consulta, digamos, por una disminución de la agudeza visual, por pérdida de la agudeza visual o otros síntomas, y tenemos el oftalmólogo ahí cerca, yo pienso que ahí no tendría tanta utilidad, lo llevaría preferentemente que fuera rápidamente a oftalmología, ya que como usted pone en contexto, tenemos servicio de urgencia llenos y que esto nos podría agilizar a mejorar pues, la gestión en el servicio de urgencia. Ahora, si estamos un fin de semana que de pronto no esté el oftalmólogo o que se demore esa atención y tenemos esta herramienta, la podemos utilizar y ahí definir si el paciente esperamos hasta el lunes que llegue el oftalmólogo, hasta el momento que venga, o si decidimos remitir al paciente a un centro oftalmológico que lo pueda atender con anticipación. Mi pregunta es básicamente porque es que si vos tenés un paciente que tiene pérdida súbita de la visión y le haces una eco ocular y te sale normal, vos no puedes descartar otras cosas como por ejemplo neuritis óptica, ¿cierto? Sí, señor. Pero si lo confirmas tampoco pues es mucho lo que puedas hacer de diferente. Sí, profe, de acuerdo. Pues nos ayudaría en los casos que le digo que no lo tengamos ahí rápidamente en la valoración por oftalmología, pero de alguna forma nos va a ayudar pues, a orientar un poquito más el diagnóstico y a definir qué vamos a hacer rápido con el paciente. Y algo que de pronto no mencioné mucho, pero usted sabe que pues, en un servicio de urgencia realizar la carta de Snellen, la dilatación del globo ocular, o sea, todo el examen oftalmológico completo también pues, demanda mucho tiempo y pues, de pronto esto muchas veces no lo puede, si tenemos una sospecha diagnóstica alta que pueda ser un desprendimiento de retina, pues nos vamos a tardar solamente 5 minutos realizando esto. Antes de que Carlos haga su intervención, pues en realidad es que yo creo que esta herramienta
tenemos que aprenderlas porque no sabemos dónde vamos a trabajar, por eso te ponía en el contexto de hospitales como los nuestros, pero yo creo que esta herramienta, por ejemplo, en un servicio donde no se cuente con un servicio de oftalmología, sí nos permite dirigir hacia dónde debería ir ese paciente, ¿cierto? O por ejemplo los fines de semana. Yo ya confirmas que tiene una sospecha, un desprendimiento de retina, un desprendimiento vítreo, una hemorragia vítrea, pues vos sabes que ese paciente tiene que ser evaluado por oftalmología e incluso podemos establecer el contacto, si tuviéramos una red óptima, con el retinólogo, con el oftalmólogo, para que haga la intervención. Entonces, yo creo que si bien pues no va a cambiar como pronóstico visual, ni pronóstico en otros términos, sí nos ayuda a hacer el diagnóstico más temprano y a iniciar el tratamiento más temprano. Muchas gracias, profe. Adelante, doctor Vallejo. Bueno, no, muchas gracias, José Alfredo. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, señor. Adelante, No, profe. primero, muchas gracias por la presentación. Yo creo que parte del ejercicio que se debe hacer con Pocus es hacer un ejercicio no solamente del saber que tú nos muestras acá, sino también del saber hacer. Y muchos de los ejercicios que se hacen, digamos, en estos espacios son para que los residentes también nos muestren que saben hacer, que utilizan esta herramienta de manera complementaria al ejercicio estándar o tradicional que se realiza por parte pues, de, del acto médico. Entonces ese saber hacer, pues porque al fin de cuentas es como también una especie de demostración que ustedes realizan, es con los ultrasonidos que muestran acá. Entonces la idea es invitarlos pues también para que lo hagan. Y bueno, pues yo creo que el que ustedes vengan y nos muestren también los ultrasonidos y nos compartan esos casos y finalmente qué fue lo que les hicieron, en qué terminó el casito, si el diagnóstico fue preciso o finalmente no, pues yo creo que es bastante importante. Entonces yo creo que ese es un llamado y no solamente pues para los residentes que mostraron ahorita, sino también pues para los residentes de todos los niveles, pues porque la idea es que tanto residentes de primero, segundo y tercer año, pues nos muestran los ejercicios de ultrasonido que han realizado y más aún pues los residentes de tercer año, que son pues digamos los más experimentados en el tema, pues yo creo que son los que también deberían de abanderar el proceso. Entonces, pues primero eso, muchas gracias pues y la observación. Lo otro es completamente de acuerdo en el sentido que nos sirve para incluso muchas veces hacer un diagnóstico un poco más oportuno. Que ese diagnóstico más oportuno no necesariamente vaya a terminar pues, en un tratamiento mucho más temprano, pues es verdad, pero hay otros elementos del cuidado del paciente que no debemos de olvidar. Y yo no veo por acá a Luis David y a otros residentes que han estado presentes, pues, digamos, en el ejercicio del POCUS, y ustedes lo mencionaron, pues, en un centro o en una institución incluso que cuente o que no cuente con el oftalmólogo de llamado y que, por ejemplo, sea sábado 1 de la tarde y tengan que esperar incluso hasta el lunes o incluso el martes, por ejemplo, en fines de semana con puente incluido, pero que les permita, pues, digamos, de una manera un poco más tranquila decir, pues ya tenemos el diagnóstico y pues ya nos toca solamente hacer la consulta con el oftalmólogo para que lo pueda ver. Pues que esas son cosas del sistema, pero que finalmente también, digamos, le permiten a uno tener un poco más tranquilidad. Lo otro, lo que tú mencionabas, pérdidas súbitas de la visión o alteraciones súbitas de la visión, pues es muy importante no solamente el diagnóstico diferencial de si es por patología ocular o patología del sistema nervioso central y hacer el ejercicio de diagnósticos diferenciales con el POCUS. En este caso también es muy importante porque eso también le permite a uno meterse por una ruta de empezar a buscar otras situaciones diferentes a las patologías oculares
pues si ya uno teniendo un POCUS donde ve un desprendimiento de retina, un desprendimiento del vitrio o una hemorragia vítrea, pues eso cambia el ejercicio clínico. Entonces yo creo que sí es muy importante también saber y hacer el ejercicio de diagnósticos diferenciales. Y con muchos de ustedes hemos visto, incluso acá en Clínica León 13, y es que nos llegan esos pacientes, no tenemos oportunidad a la consulta con el oftalmólogo por las situaciones que acabamos de mencionar y tranquilamente podemos derivar a ese paciente para una consulta al siguiente día o en un momento posterior para que lo vea el oftalmólogo o incluso muchas veces acelerar el proceso dejándolo hospitalizado, por ejemplo, en el caso en el que requiera pues, una consulta, sea con el oftalmólogo o incluso muchas veces con otros subespecialistas del área del ojito. Entonces, muchas gracias, José. Y una última observación, porque no ve que lo mencionara, si es el hematoma retrovulvar. ¿Dice algo de Profe, eso? sí lo estuve leyendo, en algunos estudios mencioné como la sensibilidad y eso, y no lo cogí como tema como tal, pues se me extendió un poquito más la presentación, pero mencioné que en algunos estudios tenía pues sensibilidades superiores al 92% inclusive, y la especificidad también pues era muy buena. Pues cuando hay No, muchas, colecciones o hematomas en la región pues, retrovulvar. sí, Gracias a bueno, usted, no, profe, por la muchas gracias. recomendación. Profe, tiene levantada la mano a Cristian y el doctor Juan Manuel. Adelante, Cristian. José, ahí me escuchás. Sí, Cristian. Muchas gracias por la charla. Parce, me gustó mucho, me pareció muy completa. Como dice el profe Juanma, creo que se abordaron muchos temas porque evidentemente pues el tema como tal pues lo requería, ¿cierto? Solamente, digamos, quería como dejar una opinión en respecto a dos aspectos pues como que de pronto no estoy del todo de acuerdo. El primero es que mencionaste en el escenario pues como el trauma ocular. Yo que ante la sospecha, por ejemplo, de una ruptura del globo ocular, por ejemplo, en el escenario de la contusión, cuando se sospecha una lesión de espesor completo, yo realmente ahí lo que he leído es que está completamente contraindicada, digamos, el posicionamiento de un transductor por el aumento de la presión intraocular que esto puede generar y precisamente el daño secundario. Entonces yo inicialmente creo que en el escenario del trauma, bien sea abierto o bien sea contuso, no solamente no le veo mucha utilidad, sino que de hecho creo que como tal está contraindicada pues como esta intervención. Y segundo, en el escenario pues como de la exploración en el servicio de urgencias, pues la idea es como insistir siempre en el hecho de que el POCUS surge de una, digamos, evaluación complementaria a la información que uno obtiene a través del interrogatorio y de la exploración física, y digamos que la exploración del aparato ocular en términos de patología médica aguda siempre pues requiere la incorporación de tres herramientas que son como los signos vitales que muchos autores lo han definido así para la evaluación del ojo, y es la evaluación clínica de la presión intraocular, de la detección de recortes campimétricos y la exploración de la agudeza visual. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos que muchas veces no es factible tener la carta de Snellen ni eso, pero hay muchas aplicaciones que uno puede, digamos, acceder en el celular con el objetivo de que a la hora de insonar al paciente, así uno no tenga el espacio o el tiempo, pues realmente lo va tratando de tener la mayor cantidad de información disponible y no únicamente el relato de la persona y la información obtenida a través del POCUS, porque creo que en ese sentido se perdería en sí la filosofía del POCUS y por tanto la información dejaría de ser importante y relevante desde el punto de vista clínico. Por lo demás, absolutamente de acuerdo, me pareció muy buena la charla, para muy buena la revisión. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, con respecto a lo primero, pues no sé si de pronto lo dije mal. En muchos textos mencionan que estaría contraindicado. Lo que yo veo es que si uno, pues, o lo que quise decir es que si uno ve que tiene un estallido ocular, pues yo pienso que no se debe realizar, ¿verdad? Ya tenemos el diagnóstico. Si la sospecha y tenemos un paciente que de pronto tenga mucho edema y lo podríamos realizar, pues como en algunos textos mencionan que está contraindicado, en otros estudios que han realizado dicen que se podría utilizar siempre sopesando el riesgo-beneficio y realizando el mínimo de presión que se pueda realizar en el globo ocular. Yo pienso que, pues, como tú, y estoy de acuerdo contigo, que pues, en ese contexto sería difícil y quizás dudaría para realizarlo. Y con respecto a lo segundo, sí, estoy también totalmente de acuerdo, y es que
lo ideal y lo que vamos a intentar hacer con todos los pacientes es realizar un examen físico completo. Yo pienso que eso no oftalmológico completo, que eso pues no va a cambiar la cosa y que el focus va a ser pues complementario. Pues mencioné que de alguna forma nos va a ayudar a agilizar en el contexto de que pronto estemos tan llenos o tan saturados que de pronto no podamos hacerlo del todo o todos los pasos que deberíamos hacer, como tú lo mencionaste. Esta herramienta nos va a complementar un poquito de toda esa información que ya tuvimos con la historia clínica y el examen físico. Gracias, Cristian. A vos, José, muchísimas gracias, parce. Adelante, profe Juan Manuel. Con respecto a lo que dice Cristian, me dan pie para hablar de una cosa, y es que, pues, primero, si ustedes le llevan a un paciente a un oftalmólogo y el paciente no es capaz de abrir el ojo, el oftalmólogo va a decir que no se puede evaluar. Nosotros con el ecógrafo podemos evaluar el ojo incluso a través del párpado. Entonces, eso nos da un plus. Digamos que es como el único contexto en el que yo consideraría hacer la evaluación del ojo en trauma, y que no haya forma de abrir el párpado. Y en segundo lugar, sí quería pues como hacer el llamado a todos los residentes que traten de que en estas charlas siempre presenten imágenes propias, grandes, que se pueden conseguir, ¿sí? Así sea, para mostrar solamente la anatomía normal, la consiguen en cualquier parte. Ya habíamos hablado pues de eso con José, pero yo sí quisiera comentarles a todos que a mí me parece que estas charlas no pueden seguir siendo con las imágenes del libro, excepto que sea una imagen muy rara que no pueda conseguir. Muchas gracias, profe. Gracias por la recomendación. ¿Alguien más quiere participar? Alfredo, sí, con respecto al comentario del doctor, de pronto te acercaste al banco de ultrasonido que tenemos acá en urgencias de 913. No, profe. No, pues lo busqué casi todo de diferentes libros y artículos. Sin embargo, ya me habían hecho como la recomendación, el doctor Juan Manuel me había hecho la recomendación sobre imágenes propias, profe. Sí, para pues, una próxima exposición lo voy a tener en cuenta.